Buenas tardes, bien llegados y bien llegáis a esta nueva edición de Generación Millennial, la sección de Play Presta de la vuestra generación. Güey, vamos a hablar de algo per millennial. ¿Qué diréis? ¿De qué? ¿De Bertín Osborne, que está aquí nun cartelo con colorinos para que la gente lo vea? Porque a lo mejor los fans de Bertín Osborne no son muy de... Bueno, el caso, que también podían poner foto. Bertín, si estás sintiendo esto, no me vas a entender porque como el asturiano ya tan... Bueno, el caso, que Bertín, pon foto, en serio, no cuesta tanto. Y les rancheres, digo, les perres de les rancheres, eso sí que son... Bueno, el caso, güey, vamos a hablar de algo muy millennial, Ensidesa. Santi, pero Ensidesa non é algo mítico de millennials. Pero Ensidesa agora llámase Arcelor y eso está lleno de millennials por todas partes. Ya, pero non sería mellor facer algo máis típico de los millennials, de algo como menos industrial y menos gris, de algo con más colorinos, más divertido. Ah, ya sé, el tuning. No, menón. Entonces, no sé, podemos hablar de Dragon Ball. Dragon Ball es un manga original del autor japonés Akira Toriyama, que está basado a la su vegada en Viaje al Oeste, una leyenda mítica china. En esta historia, en Dragon Ball, nos cuenta la vida de Son Goku, que vino de otro planeta como Maradona y tiene cola de mono, tiene muchísimo de mono, como Maradona también. Bueno, ahora ya menos, por razones obvias, pero bueno, y va siempre acompañado por un collacio suyo que se llama Krilin y ye calvo y no entiendo la risa, Marcos, me cago en mi puta. El caso ye que Son Goku tiene un maestro que para qué nos vamos a engañar, ye un depredador sexual, porque lo primero que fae, según aparece en una serie de dibujos, ye pedí a una guaja que enseña les bragues. La verdad es que no sé por qué veíamos eso, pero bueno, ahora ya crecimos así. Ya... Bueno, el caso, llamábelo Maestro Tortuga porque también llevaba un caparazón de tortuga que seguro que la mató y hizo y sufrir terriblemente para poder llevar la concha esa detrás. Y juntos deben buscar las 7 bolas de dragón que concedían y un deseo a quien le reuniere. Si por ejemplo tú le juntes y dices quiero que el asturiano sea oficial, pues sale el dragón y dice bueno, a lo mejor hay que hacer un poco más. Goku y los dos collacios que va haciendo de la serie luchan es contra villanos como Freezer, Buu, Célula o Cherines. Creo que soy de las diputadas que hablo más asturiano de toda la Cámara. No, Cherines no, porque Cherines no puede ser villana de Dragon Ball porque en ese manga, además de tener un depredador sexual, también hay una cláusula que dice que toda la gente que tiene poder para reventar cosas son hombres, no hay más. Estos hombres, los del Yao de los buenos, faen una cosa que se llama evolucionar, que no es eso de hacerse más adulto, ni pensar mejor, lo que es que revienten más cosas, haciéndose más fuertes y cambiando de aspecto, ponen ellos el pelo rubio y los huellos azules. Con esto no quiere decir el autor que la gente de huellos azules y pelo rubio sea superior. Eso solo lo piensa la gente que cree que los refugiados sirios no merecen asistencia, pero los de Ucrania sí. Van cerrados el canal. Y asina, lucha tras lucha y entrenamiento tras entrenamiento, van haciéndose más fuertes, todos menos Yamcha, que no lo menciono porque no fue más que morrer en la serie. Ya está. No tiene más interés. Y un meme con pates, como Álvarez Casa. Entonces, si te acuerdes de esta mítica obra y además por lo que sea la viviste
o simplemente tienes miedo de que Cherines mos reviente a todos con una bola de energía salida de la térmica de Aboño, acuérdate de que nos vemos la semana que viene.